Hola grupo, bienvenidos a una semana más de su clase técnica de oralidad y litigación. Esta semana vamos a ver la sesión número 2, en lo cual vamos a hablar en términos bastante generales sobre las características de lo que es la oratoria jurídica o la oratoria forense. Por supuesto, en nuestro encuentro semanal vamos a tener la oportunidad de poder conversar más ampliamente sobre las características, las condiciones, las cualidades, los conceptos de lo que es la oratoria jurídica. En primer lugar, vamos a empezar diciendo que la oratoria forense o jurídica, como ustedes prefieran llamarlos, tiene como finalidad la persuasión. En definitiva, la oratoria siempre tiene como objetivo el poder persuadir. La próxima semana que nosotros hablemos de los géneros de la oratoria, nos vamos a dar cuenta cómo la diferencia en realidad estriba hacia dónde enfocamos esa persuasión. Es decir, condiciones como el foro, hacia quién nos estamos dirigiendo, condiciones como el tipo de oratoria del cual nos estamos valiendo, la oratoria forense que ve hacia el pasado, la oratoria demostrativa que ve hacia el futuro o la oratoria epidíctica que ve hacia el presente. Todas esas condiciones y características genéricas vamos a verlos la próxima semana, pero por el momento, hablando en sí de lo que es la oratoria jurídica, debemos empezar diciendo que su finalidad es persuadir. ¿Persuadir a quiénes? En este caso muy particular, persuadir a los jueces. ¿De qué? De la búsqueda de la verdad. Recordemos que nosotros como abogados tenemos en nuestras manos en determinado momento una hipótesis, ya sea esta hipótesis de culpable o inocente. Nosotros necesitamos convencer a nuestro foro, convencer al juez, convencer a un jurado de que la razón nos asiste. Y por supuesto, nos valemos de la palabra, nos valemos de la oratoria, nos valemos de la elocuencia para poder conseguir ese. Este tipo de oratoria exige que el abogado actúe acorde a las circunstancias que se están desarrollando con el decoro adecuado y por supuesto con todas las cualidades que nuestra carrera exige, que no son pocas. Debemos además aprender a hacer un uso adecuado de los diferentes tecnicismos que nos hacen. Efectivamente, una de las virtudes de un buen orador es adaptar el discurso para el público que nos escucha. Nosotros debemos de aprender a usar tecnicismos, específicamente en la oratoria jurídica, porque nos estamos refiriendo a un público que sabe. ¿Quién es ese público que sabe? El juez. Por lo tanto, una muestra de preparación adecuada consiste precisamente en saber utilizar los tecnicismos muy propios de nuestra carrera. De esta forma, nosotros estamos demostrando en todo momento no solo el conocimiento que tenemos, sino que además el tiempo y el estudio que le hemos dedicado a nuestro caso, a ese caso que estamos presentando frente al juez. Otro aspecto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nos estemos dirigiendo ante un foro es la adecuada preparación de la teoría del caso. El cuidado de la elección de cada una de las pruebas que nosotros vamos a usar para sustentar nuestro caso. Porque todo esto es lo que nos asistirá al encuentro de la verdad, es decir, a convencer a nuestro interlocutor de que la verdad nos asiste. Debemos recordar que el instrumento principal del que se vale un abogado, un profesional del derecho, es precisamente el lenguaje, la palabra, ya sea escrita u oral. La palabra escrita es importante, el saber redactar correctamente, de manera coherente,
y de manera persuasiva. Y por supuesto, la oralidad en este momento es una de nuestras principales herramientas, ya que materialmente todos nuestros juicios son orales, es decir, nosotros debemos de sustentar cada uno de nuestros argumentos y presentar cada una de nuestras pruebas a través de un discurso elocuente, de un discurso convincente. El lenguaje se considera entonces el vehículo más importante para el establecimiento de la comunicación con las diferentes partes intervenientes, pero sobre todo la herramienta más importante para que esta comunicación sea verdaderamente efectiva. Debemos tener claro que realmente no existe un modelo definido de oratoria forense o de oratoria jurídica. Cada uno de nosotros le impregna su estilo personal acorde precisamente a lo que nosotros llamamos personalidad. El tono de la voz, la intensidad de la voz, las gesticulaciones e incluso la diferente forma de nosotros vestirnos corresponde a la personalidad. Ese toque personal, esas particularidades unidas a otras cuestiones comunes, como por ejemplo la cultura local, la cultura de nuestro país o del lugar donde nosotros nos estemos desenvolviendo, la costumbre misma que se encuentra determinada muchas veces en los diferentes foros, todo el engranaje normativo nacional o internacional, si es el caso que nosotros estemos ante un foro internacional, son las cosas que van marcando poco a poco el paso en lo que respecta a la forma en la cual nos comunicaremos adecuadamente. Cuando hablamos de oratoria jurídica, debemos de decir de que esta cuenta con dos aspectos relevantes: el discurso forense de manera escrita y el discurso forense de manera oral. Por supuesto, cuando nos referimos a la oralidad, estamos hablando de la forma expresiva en la que nosotros planteamos los argumentos hacia los tribunales, utilizando, por supuesto, la herramienta de la voz. Pero la palabra escrita implica también el desarrollo de muchas habilidades de redacción, como justamente conversábamos. Necesitamos hacerlo con lógica, necesitamos tener una coherencia, que eso es indispensable para la comprensión de quién nos escucha. Pero existen diferentes tipos de oratoria. Esta semana vamos a hablar ampliamente de la jurídica y de la política. La política naturalmente se considera como la ciencia de las palabras. En la política es inevitable el poder acercarnos a las personas sin un adecuado discurso, sin utilizar el diálogo, el debate, la negociación, todo lo que nosotros entendemos y comprendemos como propaganda política. Y por supuesto, la palabra está siempre presente. El discurso político, la oratoria, básicamente nace en Grecia y es precisamente en Grecia donde el filósofo Gorgias decía que la palabra se constituye como la obrera de la persuasión. Según Gorgias, no puede existir política si no existe un uso adecuado y sobre todo estratégico de la palabra. Y quienes se dedican a la práctica de la política, en definitiva, están obligados a saber hablar. La oratoria política se trata precisamente de un intenso proceso de comunicación con el único y exclusivo objeto de persuadir. ¿De persuadir a quiénes? De persuadir a las masas. ¿De qué? De que vote por nosotros, de que sienta empatía hacia nosotros, de que sienta de que estamos haciendo lo correcto como políticos y sobre todo de que sienta que lo estamos haciendo por ellos. Pero realmente, si hablamos en términos generales, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los oradores políticos? Bueno, en realidad se trata de un gran reto,
porque si bien es cierto, se puede diseñar un discurso que vaya dirigido a generar esa empatía masiva, también es cierto que dentro del cuerpo de las masas, tal como lo vamos a platicar en nuestro próximo encuentro, existen diferentes tipos de criterios, diferentes tipos de ideología, diferentes tipos de personalidad que pueden empatizar con nosotros o que pueden rechazar cualquier idea que venga de nosotros por el simple hecho de ser una corriente diferente a la que estamos promulgando. Entonces, como se puede ver, en el discurso político se tiene que dar a notar y a destacar el trabajo del político. Debe demostrar en todo momento la apropiación de un tema determinado y eso cómo se logra. Se logra a través de encontrar frases que son pegadoras, como decimos de manera coloquial. En El Salvador, un político que está muy de moda, que lo vamos a estudiar nosotros en clase, Nayib Bukele, adoptó una frase que hoy por hoy, después de ya varios años de ser presidente, sigue teniendo un éxito total. Y fue la frase, todo alcanza cuando nadie roba. Es una frase que él adoptó como parte de su campaña, que le valió muchos seguidores y que hoy día cada vez que saca un nuevo proyecto sigue diciendo de que el dinero alcanza porque ya nadie roba. Es una frase que se pegó en el subconsciente popular y que le ayudó a ganar muchos adeptos. Otro aspecto muy importante para el discurso político es tener definido e identificado un adversario, porque tú estás compitiendo. Dentro de lo que es el discurso político existe una competencia por tu atención, por tu anuencia. Por otro lado, el discurso político tiene que ser simple. ¿Por qué? Precisamente por la diversidad de la que se compone una masa. Una masa dentro de un país está compuesta de profesionales, de clase media, de negociantes, de personas con poca escolaridad, una masa diversa que necesita recibir un discurso que sea sencillo, que sea simple y que sea comprensible para todos. La comunicación en un discurso político debe ser empática y debe saber despertar la atención de todos por igual. Un político no debe buscar apantallar, un político debe buscar lo que llamamos conexión, conectar con el público, es decir, otra forma de llamar empatía. Un político debe de crear un discurso que le genere simpatía y empatía de parte del público. Debe saber contar historias, usar lenguaje metafórico, usar lo que se conoce como hipnosis discursiva. De todo esto vamos nosotros a platicar en nuestro encuentro del próximo sábado.